Permítame comenzar haciendo la siguiente afirmación. Sea que lo admitamos o no, todos tenemos un punto de vista mundial. Cuando usted piensa en la humanidad, sus orígenes, su propósito, su destino, y haya formulado su manera de pensar al respecto, y lo haya estudiado y se haya profundizado en el tema, o aunque nunca lo hubiera hecho, usted tiene un punto de vista mundial, aunque hasta ahora seguramente no sabía que lo tenía. Ahora, si usted es un genuino creyente evangélico, si cree en la palabra de Dios, su mundo está determinado por seguros parámetros, pero descubrirá que vivimos en un mundo que no tiene el mismo punto de vista, y por lo tanto, no es suficiente el que usted tenga un punto de vista mundial y esté consciente de ello, sino que debe saber lo que otros creen. Tiene que conocer las corrientes de pensamiento que se mueven en la marea de la historia y cómo debemos reaccionar. Básicamente hay 4 puntos de vista mundiales ante los cuales reacciona el mundo occidental. Primero, es el que nosotros tenemos, el cristianismo bíblico. Segundo, el marxismo-leninismo. Hablo muy en serio. No crean ni por un solo momento que este punto de vista mundial ha muerto, de ninguna manera. Tercero, el humanismo secular. Y esto es muy real en nuestros países, y lo enfrentamos diariamente en más formas de las que nos damos cuenta. Cuarto, el movimiento de la nueva era, que en forma sutil ya se extiende por todo el mundo. Nuestros hijos van a la escuela, al colegio y a la universidad, y están enfrentando un punto de vista mundial que muchos de nosotros, de otra generación, no tuvimos que enfrentar. Y el problema radica que la juventud de hoy no está intelectualmente firme para enfrentar el nuevo punto de vista mundial. Pero la verdad de este asunto es que muchos padres tampoco están intelectualmente cimentados y preparados para enfrentar el nuevo punto de vista mundial, porque tienen su punto de vista mundial cristiano, en el cual están bastante bien afirmados. El momento que nuestros jóvenes, con sus mentalidades plásticas y su falta de experiencia, enfrentan la realidad, se encuentran en asombrosa desventaja. Y si a esto se añade el que muchos padres ni siquiera saben lo que les enseñan a sus hijos en jardines de infantes, escuelas, colegios y universidades, el problema adquiere dimensiones catastróficas. Los padres creen que todo está bien. Y muchas veces, por medio de los impuestos que pagamos, estamos sufragando el pago de profesores seculares humanistas, evolucionistas y modernistas que sistemáticamente seducen a nuestros hijos hacia un punto de vista mundial totalmente ajeno a nosotros. Casi 200 millones de norteamericanos dicen ser cristianos. No necesariamente evangélicos, pero cristianos. Hay más o menos 7.5 millones de humanistas en los Estados Unidos y, sin embargo, casi todo el sistema de educación pública se enseña desde el punto de vista humanista. La razón por la cual los humanistas han sido capaces de hacer esto es porque, según dicen ellos, la educación debe ser neutral en sus valores. Cuando se trata de la religión y las filosofías que sostenemos, debemos ser neutrales. Mi amigo, hay cosas en las cuales no podemos ni debemos ser neutrales. Por ejemplo, digamos que queremos ser neutrales acerca de la comida. Vamos a estar o a favor o en contra de la comida. Por lo tanto, nadie come. Absurdo, ¿no le parece? O queremos ser neutrales acerca de la religión. ¿Estamos a favor de la religión o estamos en contra de la religión? Lo cual significa que terminamos siendo nada. Es una trampa diabólica. El punto de vista mundial que tengamos afecta toda nuestra vida. No crea que podemos poner nuestro cristianismo en un nicho o que podemos reunirnos en nuestras propias cárceles de magníficos vitrales llamadas iglesias y dejar que el mundo tenga su propio punto de vista y que eso no nos afecta a nosotros ni nosotros afectamos a los demás. Escúcheme. La verdad es que si somos creyentes, verdaderos creyentes, nuestro punto de vista mundial debe afectar nuestra vida integral, porque el punto de vista mundial de otros viene militantemente en su contra en todas las áreas de su vida.
En teología y filosofía, ¿cuál es el punto de vista mundial que otros enfrentan? ¿Cuál es nuestro punto de vista? En materia de moral y ética, ¿cuál es el punto de vista del mundo? ¿Y cuál es el punto de vista suyo? Y en cuanto a asuntos de educación sexual, matrimonio, divorcio, abortos, estos son temas reales, cotidianos, con los cuales nos enfrentamos inevitablemente. En el área de la biología y el origen de la vida, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista mundial de las personas que no encuentran vida en el vientre de una mujer, pero sí encuentran vida en el planeta Marte? Y en psicología, ¿cuál es el punto de vista bíblico sobre el alma? ¿Qué es lo que se enseña en la psicología secular de la nueva era, del humanismo y de la moderna sociología? La manera en que vivimos juntos, la forma de interactuar, la forma en que la sociedad se desarrolla. Ahora, ¿qué impacto tiene sobre nosotros? Y en el área de la ley, ¿de dónde proviene la ley? Las leyes fueron dadas por Dios y son fijas e inmutables. En el área de la política y el gobierno, ¿cuál es el punto de vista bíblico y cuál el punto de vista mundial? Y la misma pregunta es buena para el derecho a la propiedad y lo relativo a las finanzas. Reconozco que en términos generales solo tenemos un conocimiento difuso acerca de estos temas y a veces nos conformamos con decir, yo sé lo que creo como cristiano. Pero créame, nuestros hijos y nuestros nietos están peleando una batalla que tal vez nosotros no estamos peleando. Y por lo tanto, desconocemos cosas que deberíamos conocer. Bien, ahora busque primera de Pedro 3, comenzando con el verso 10. Pedro les dice a los hermanos en la fe, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Note que la Biblia nunca dice que no sufriremos, sino que no nos podrán hacer daño. Y el apóstol continúa diciendo, por lo tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estamos viviendo en una sociedad post-cristiana, por lo tanto nosotros como creyentes, como gente nacida dos veces, estamos viviendo en territorio hostil. Y sea que usted se dé cuenta o no, hay señales a nuestro alrededor que evidencian que el cristianismo evangélico está bajo ataque. Se nos considera radicales religiosos, fundamentalistas, y cuando se refieren a nosotros, siempre es en términos de insulto o de burla. ¿Y sabe por qué ha pasado todo esto? Porque mientras nosotros estábamos dormidos en nuestra comodidad religiosa, el enemigo jamás dejó de trabajar. Y hay dos peligros que debemos enfrentar cuando estamos en territorio hostil. Primero, el retroceder. O que tengamos la actitud de viva y deje vivir. Pero la verdad es que es imposible para nosotros el retroceder. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar a donde correr y ocultarnos. El doctor James Dobson dijo, no se nos permitirá ejercitar nuestras creencias, ni aun en privado. La iglesia no podrá proteger sus preceptos y será clausurada. En otras palabras, ni nuestras iglesias como edificios
podremos considerarlos como lugar de refugio. O defendemos valientemente nuestras convicciones, o nos sometemos en silencio. ¿Por qué no dejar oír nuestra voz cuando la memoria de nuestro legado judeo-cristiano aún mantiene su especial perfume en la cultura popular? ¿En qué momento vamos a ser capaces de defender lo que creemos? ¿Objetarán los padres si sus hijos en forma rutinaria son adoctrinados en el estilo de vida homosexual o en el ocultismo, en los establecimientos de educación pública? Vamos a protestar si el gobierno decide lo que un pastor puede o no predicar desde el púlpito. ¿Sabía que en Suecia un pastor evangélico que predicó sobre el tema de Sodoma y Gomorra fue encontrado culpable de violencia verbal contra los homosexuales y sentenciado a 1 mes de prisión? Vamos a objetar si es que el Estado implementa cuotas de propiedad sobre nuestros hijos y nos dice cómo educarlos, so pena de perder la custodia sobre ellos. ¿Vamos a dejar que nuestros hijos sean educados por otros y no por nosotros mismos? ¿Estamos listos a objetar cuando el gobierno obligue a las iglesias a contratar a homosexuales y lesbianas en el cuerpo pastoral? En Alemania, en el tiempo de Hitler y el surgimiento del nazismo, hubo un pastor, Niemöller, que por órdenes estrictas de Hitler fue hecho prisionero y puesto en confinamiento solitario. Después de la guerra fue puesto en libertad. Y dondequiera que le invitaban a que diera su testimonio, siempre terminaba con las siguientes palabras: primero vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada porque no era un socialista. Luego vinieron por los dirigentes de las uniones, pero yo no dije nada porque no pertenecía a ese grupo. Después vinieron por los judíos, y yo nada dije, porque no soy judío. Pero entonces vinieron por mí, y ya no había nadie que hablara por mí. En la historia de Esther, en el Antiguo Testamento, Mardoqueo le envió a la reina Esther el siguiente mensaje: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esto quiero decir a cada padre, a cada madre, a cada creyente que me escucha. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No nos atrevamos a guardar silencio en temas de tremenda importancia, bajo el pretexto de que todo lo que tenemos que hacer es pregonar el Evangelio. El segundo peligro es que presentemos algo parecido al Evangelio, pero que no es el Evangelio. No podemos ni debemos presentar el racionalismo, la educación, la psicología, el humanismo o alguna estrategia política como si fuera el Evangelio del Señor Jesucristo. Los cristianos debemos ser activistas, presentar con firmeza, pero con amabilidad, nuestras convicciones. Debemos ayudar a otros hermanos y hermanas, independientemente de su denominación, de su nivel económico o de las barreras raciales que nos dividen. Debemos estar unidos como creyentes en Cristo. Debemos tener un punto de vista mundial cristiano y debemos aprender a manifestar, y bien, ese punto de vista. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar malos tiempos y dificultades. Y si usted está experimentando dificultades ahora mismo, piensa en los cristianos en tiempos del Imperio Romano. Eran considerados enemigos del imperio. En ese entonces la doctrina del imperio era: César es el Señor. Pero los cristianos decían: Jesús es el Señor. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado, porque los romanos dijeron: dice que es rey de los judíos, y no hay ningún otro rey sino el César. Fueron acusados de subversión e insurrección porque se negaron a decir: César es el Señor. Les vieron como un peligro económico porque predicaban contra la idolatría. Y los ídolos eran una fuente de ganancia para quienes controlaban ese negocio. Es como si ahora se predicara en contra de la prostitución, los licores, la pornografía, las drogas y los juegos de azar.
negocios de los cuales se benefician no solo individuos, sino ciudades y países. Los primeros cristianos eran considerados como un peligro económico y además el estilo de vida de los cristianos era tan diferente porque ponía de manifiesto el estilo de vida inmoral en que vivían los no cristianos. Lo que Pedro escribe es como un manual de sobrevivencia que al mismo tiempo nos ayuda a tener un punto de vista mundial cristiano. El versículo clave es el 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. La primera cosa que tenemos que entender es el principio del señorío. Pedro dice, santificad a Dios el Señor. Usted tiene que decidir en su mente que nada, absolutamente nada, se interpondrá en el camino de su obediencia a Cristo. Si Cristo es el Señor, no debemos ser intimidados. Todo lo demás debe estar detrás del señorío de Cristo. Permítame preguntarle, ¿tiene usted a Jesucristo en su vida? Porque usted no puede tener un punto de vista mundial cristiano si es que Cristo no es la realidad que determina su estilo de vida. Si usted nunca ha hecho una decisión por Cristo, ¿le gustaría hacerla este momento? Le voy a guiar en una corta oración para que la diga con sus propias palabras. Puede orar en voz alta o en voz baja, o en silencio si así lo prefiere. Pero ore con fe, con sinceridad, con seriedad. Los asuntos de Dios siempre son serios. Ore y diga, querido Dios, sé que soy un pecador que necesita tu perdón y tu ayuda. Y vengo a pedirte en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que me otorgues de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, cuando tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, fue para pagar el precio de la culpa de mis pecados. Y agradezco la inmensidad de tu amor. Te invito a que vengas a morar en mi corazón, a que seas mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró esa oración, sus pecados ya le han sido perdonados. Tenga la bondad de escribirnos al respecto para tener el gozo de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.